los procesadores de Apple van a cambiar la industria. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a explicar el por qué realmente creo que el lanzamiento de los nuevos procesadores de Apple, el llamado M1 para los ordenadores, va a cambiar el panorama de los ordenadores de escritorio y portátiles para siempre. Y antes de explicarte esto en detalle, déjame brevemente explicarte en qué consiste este nuevo procesador y en qué se diferencia de los actuales. Eso sí, ya te adelanto que si quieres que vaya un poco más en detalle, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque da para muchos vídeos. Básicamente, el nuevo procesador que ha presentado Apple es un procesador basado en la arquitectura ARM. Javi, ¿qué es la arquitectura ARM? Es la arquitectura de los procesadores que utilizan los procesadores de los móviles, que se caracteriza porque es más fácil hacerla cada vez más pequeña, para que nos entendamos, y porque es mucho más eficiente. Es por eso por lo que tenemos móviles y tablets que consumen mucha menos batería y que al final las aplicaciones y los programas funcionan bien. Sin embargo, los procesadores de escritorio o de portátiles son procesadores basados en x86, que es una arquitectura más antigua. Esta arquitectura es más complicada hacerla cada vez más pequeña y además es mucho menos eficiente. Es por eso por lo que estos procesadores se solían utilizar en ordenadores de escritorio y claro, cuando surgieron los portátiles siguieron ellos con la misma arquitectura. Pero claro, ¿cuál es el problema de esta arquitectura? Que son muy ineficientes. Y no hablo de que sean ineficientes en cuanto a que gasten mucha batería, sino hablo también de que generan muchísimo calor. Y esto se ve en cualquier ordenador, tanto de escritorio como portátil que tengáis, que en cuanto le dais un poco de caña se enciende el ventilador. Es por esto, por la arquitectura que utiliza. ¿Cuáles son los fabricantes de esta arquitectura? Intel y AMD son los que se han estado repartiendo el pastel durante los últimos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que debido a que es una arquitectura muy compleja, es muy difícil hacerla cada vez más pequeña. Sin embargo, la arquitectura ARM, que es la de los teléfonos móviles, sí es más fácil. Y tenemos a fabricantes como TSMC, que repito, tranquilo, que te explicaré todo esto si veo que te interesa en más vídeos. Pero eso, vemos al fabricante TSMC como cada año va haciendo su proceso de fabricación de chips más pequeño. Ahora estamos en los 5 nanómetros. Mientras que los procesadores Intel y AMD están en los 10, 14 y demás. Un paso por detrás. Pero es que no solo estamos hablando de eso, sino que hablamos de que en general los procesadores ARM son más eficientes y permiten, por así decirlo, que sean más fáciles de escalar, añadiéndoles más núcleos. Entonces, llegados hasta aquí ya más o menos, de forma rápida, conoces las diferencias entre un procesador ARM y un procesador x86. Y tú te estarás preguntando, Javi, entonces ¿por qué cojones los ordenadores y los portátiles utilizan x86 y me estás diciendo que es mucho mejor ARM? Muy simple, se llama incompatibilidad. Si tú desarrollas un programa o un sistema operativo para x86, no te va a funcionar en ARM. Esa es la razón por la que tú no puedes ejecutar un programa de Windows o de MacOS en un teléfono móvil o viceversa. Tú no puedes ejecutar una aplicación del Android o del iPhone en tu ordenador. Entonces, esa es principalmente la causa por la que aún no tenemos procesadores ARM ni en ordenadores de escritorio ni en portátiles, porque el 99,9% del software no es compatible y eso es un problema sobre todo en Windows. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que claro, Apple lleva fabricando durante los últimos años procesadores para sus teléfonos móviles, que se llaman A10 Bionic, A11, A12, A13, A14 Bionic, que estamos ahora mismo en el iPhone. Pues resulta que esos procesadores que se basan en ARM son los procesadores más potentes del mercado en los teléfonos móviles. ¿Y qué es lo que ha pensado Apple? Ha dicho, joder, ¿qué mejor puedo hacer yo? Que ya tengo el procesador más potente de los móviles. ¿Por qué no cojo y le pongo en un ordenador a ver cómo funciona y eso sí, le drogo un poco para que sea mucho más potente? Pues eso es el procesador M1. Es un procesador basado en ARM y basado también en el procesador que tiene el iPhone. Lo único es que con más núcleos. Quiero recordar que el procesador del iPhone tenía en total 4 núcleos, 2 de alto rendimiento para aquellas tareas que sean muy pesadas y 2 de bajo rendimiento. Sin embargo, este M1 tiene 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de bajo consumo. Entonces, a resumidas cuentas, Apple ha creado un procesador ARM basado en el del iPhone para sus nuevos ordenadores. Y tú te estarás preguntando, ya, pero si me has dicho que tiene problemas de incompatibilidades, ¿qué es lo que pasa aquí entonces? Lo que pasa es que Apple ha diseñado un conjunto de programas, Rosetta y demás, que si te interesa ya te haré vídeo específico más adelante, que nos permiten ejecutar las aplicaciones actuales en los nuevos ordenadores con el nuevo procesador y nueva arquitectura. Y lo ejecutan razonablemente bien. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos aquí de la cuestión.
Estos procesadores son la hostia y van a cambiar el panorama del mundo de los ordenadores. Normalmente, para que os hagáis una idea, de un año para otro, un procesador, o la eficiencia, el rendimiento y potencia de un procesador, tanto de móvil como de escritorio, suele ser del 10, 8, 12%. Es decir, cada año de media, por así decirlo, mejoramos un 10% la potencia y la eficiencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como en los ordenadores siempre hemos utilizado x86, en cuanto tú le metes una ARM, eso vuela. Así de claro. Y lo que ha sucedido básicamente es que tenemos un procesador, el M1, que es prácticamente el doble de potente que el mismo ordenador que vendía Apple hace un año, de esa misma gama de precio, y tiene el doble de autonomía. Para que os hagáis una idea, Apple antes, en los MacBook Pro de 13 pulgadas, daba 10 horas de autonomía, en esto que dicen ellos de reproducción de vídeo, standby, bla bla bla. Ahora da 20. ¿Esto a efectos prácticos qué es? Pues que si antes el ordenador en la vida real te duraba 6-7 horas, porque yo tengo un MacBook Pro, pues ahora te va a durar igual 12, 13, 14 horas. Y eso para un portátil es la hostia. Más si cabe que estamos hablando de portátiles finos. Entonces, ese es el primer punto por lo que va a cambiar la industria, porque Apple con esto ha dado un salto gigante en autonomía. Y también tengo que aclarar, sí, yo tengo un MacBook Pro, pero no tengo un iPhone, y no soy un fanboy de Apple, simplemente veo las cosas tal y como son. Y lo que veo es que esto va a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque de repente tienes Apple que te ofrece el doble de autonomía que sus competidores. Te ofrece además del doble de autonomía, el doble de potencia, que sí, que para las apps que estén del todo optimizadas para eso, y todo lo que tú quieras, pero dentro de 1 o 2 años, la mayoría de programas y aplicaciones van a estar optimizados para el nuevo procesador y la nueva arquitectura. Entonces, en 2 años vamos a ver realmente la diferencia de un ordenador con Windows a uno de Apple. Pero es que para los programas que ya están optimizados, se ve el doble de potencia. Para que os hagáis una idea, Final Cut, que es un programa de edición de vídeo que yo personalmente utilizo para subir los vídeos como este que subo a YouTube. Pues bien, cuando tú tienes una cámara muy potente que te graba en 4K, profundidad de 10 bits y toda la parafernalia que tú quieras, necesitas un ordenador muy potente para editar eso y después exportarlo. Estamos hablando de ordenadores de Apple o de Windows, ¿vale? De en torno a 2.000, 3.000, 4.000 euros. Para que os hagáis una idea. Pues resulta que el ordenador más barato que ha sacado Apple con este chip, porque es el chip de gama de entrada y el chip de primera generación, ¿vale? El M1 que ha hecho, se le ha puesto a un Mac Mini que cuesta 800 euros y resulta que te lo mueve mejor que un ordenador de 2.000 y 2.500 y 3.000 euros. Y no solo eso, no solo en el Final Cut. Las aplicaciones que están optimizadas para ello se abren muchísimo más rápido y van muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque al final tenéis que pensar, ¿cómo os va a vosotros Twitter o cualquier otra aplicación en el móvil? Le das e instantáneamente se te abre y te va súper fluida. ¿Por qué? Porque está optimizada para ello. Pues con esto es lo mismo. En 1 o 2 años, cuando todas las aplicaciones estén optimizadas, va a pasar eso con los ordenadores de Apple. ¿Y por qué digo que esto va a cambiar la industria? Muy simple, porque aquí Windows no se puede dormir en los laureles, esto es una carrera, y Apple ya la ha empezado, Apple ya se ha movido a ARM. ¿Qué es lo que va a hacer Windows ahora? Windows ya ha anunciado que va a crear Windows ARM, bueno, ya lo tenía creado, pero digamos que va a dar soporte a 64 bits, por lo tanto realmente lo va a crear, porque antes solo tenías Windows ARM, pero no podías ejecutar ninguna aplicación de 64 bits, que son el 90% de las que hay en Windows, por lo tanto no te valía para nada. Sí, tenías un Windows en ARM, pero sin poder hacer nada con él. Entonces, nos va a dar soporte ahora a 64 bits, que 64 bits es la arquitectura x86, y yo vaticino que poco a poco se irán moviendo hacia ahí. ¿Y qué es esto lo que va a hacer? Esto va a cambiar el panorama radicalmente. Lo que va a pasar es que en 3, 4, 5, 6 años los portátiles tengan mucha más batería y probablemente sean más potentes por menos precio. ¿Por qué? Porque un procesador normaluco de Intel, un i5, que llevaban antes los MacBook Pro, costaba 300 pavos. El procesador que hace Apple, no sé si leí hace tiempo que le costaba 30, 40 euros, por así decirlo, o dólares el producirlo. Es muchísimo más barato. Entonces, como os digo, Apple tiene el plan perfecto entre manos. Tiene un ordenador más potente que antes, con el doble de autonomía que antes, y encima va a ser más barato. O te va a poder dar más almacenamiento por el mismo precio o lo que sea. Eso respecto a la competencia de Windows se les va a mear, a no ser que Windows actúe rápido. Pero ¿cuál es el problema de Windows? Que Windows tiene unas barreras de entrada muy fuertes en cuanto al sistema operativo. La gran mayoría de gente que utiliza Windows lo utiliza porque al final tiene una serie de programas y unos workflows que solo funcionan en Windows o que necesita X programa que solo está en Windows o cosas de este estilo. Entonces Windows y Microsoft lo van a tener mucho más complicado para hacer esta transición. Sin embargo, Apple tiene al final aplicaciones más concretas que todo el mundo utiliza y por tanto yo creo que va a ser más fácil. Y claro, aquí tenemos que sumarle un punto muy importante a la ecuación, y es que como van a utilizar la misma arquitectura los ordenadores que los móviles de Apple, van a poder ejecutar las mismas aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una aplicación de tu iPhone va a poder correr en tu ordenador.
Y eso no lo va a tener Microsoft con Windows, porque no vas a tener tú tu aplicación de Android en tu ordenador de Windows. Y eso es un problemón que va a tener tanto Microsoft como Android, porque no van a tener una convergencia como sí que tiene Apple. Apple tendrá su propio entorno, su propio ecosistema, por así decirlo. Sin embargo, Microsoft será una parte y Android será otra. Por lo tanto, veremos probablemente nuevos intentos de Microsoft de intentar lanzar algún Android que sea compatible con Windows o algo de esto, o Google lanzando Chrome OS de nuevo. La cosa es que esto revoluciona el mercado. ¿Por qué? Porque Intel y AMD estaban en la arquitectura x86. O dan pasos de gigante o se les van a comer los que vienen con arquitectura ARM, que es Apple con sus Apple Silicon y, por ejemplo, Qualcomm con los Qualcomm Snapdragon. Eso por un lado, pero es que luego además vemos fabricantes de ordenadores portátiles que, como no se sumen al carro y rápidamente integren Windows ARM para sus versiones más baratas con procesadores de Qualcomm, que puedan llegar a hacer la competencia a Apple, lo van a pasar mal, porque al final van a ser más caros y van a ofrecer peor rendimiento y con más calentamiento y demás que la alternativa de Apple. Entonces podríamos decir que a día de hoy acaba de comenzar la carrera hacia la transición a ARM, a no ser que AMD e Intel se saquen la chorra, como quien dice, en los próximos años. Cosa que Intel lo dudo, porque Intel lleva atascado en los 14 nanómetros durante los últimos 3, 4, 5 años y sigue estancándose. Sin embargo, AMD parece que va mejor, pero no sé yo si le va a ir lo suficientemente bien, porque aunque sí que AMD consigue hacer procesadores potentes para el mundo del escritorio, al final hacer un procesador potente para un portátil tiene la contrapartida de que te consume más y por lo tanto necesitas más batería o menos autonomía, y eso no lo van a poder solucionar, porque para que os hagáis una idea, el procesador de Apple es el más eficiente del mercado. Creo que tenía un consumo de 10 watts o algo así, y normalmente están en torno a 40 o 50. Como veis, avecinan muchos cambios en el mundo de la informática. Por eso también os quería hacer este vídeo. Y si veo que os gusta y os interesa, dejadme en los comentarios porque haré más, porque a mí también es un mundo que me apasione, al igual que el mundo de la política, que no dejaré de hacer vídeos de esos, por supuesto. Así que, a modo de resumen, que siempre lo hago en todos mis vídeos porque sobre todo en este sé que hay muchos datos y quizás a muchos de vosotros os pille de nuevas, tenemos que Apple ha fabricado un nuevo procesador basado en la arquitectura de los móviles, ¿vale? Resulta que ese procesador es el doble rápido de lo que era antes y ofrece el doble de autonomía, siendo unos 200-300 euros más barato. Como comprenderéis, esto va a dar un golpe encima de la mesa en el mercado. Y va a haber empresas que lo van a pasar peor y va a haber otras, como los fabricantes de chip ARM como Qualcomm, que lo van a pasar mejor. Y luego va a haber otras como Microsoft y Google que tendrán que pensar muy bien sus próximos movimientos porque tienen una competencia que es Apple, que va a unificar todo su entorno de aplicaciones de iOS, de aplicaciones de iPadOS y de aplicaciones de macOS en uno solo, en 1 o 2 años, y se va a convertir prácticamente en el mismo ecosistema, siendo además mucho más potente y rápido que su competencia en Windows. Entonces, o esas empresas se ponen las pilas o Apple va a empezar a ganar terreno de mercado. Así que a día de hoy comienza la carrera por los procesadores ARM. Y sí, lógicamente esto es mi opinión y como os he dicho no soy fanboy de Apple ni mucho menos, pero sí que creo que esto va a marcar un punto de inflexión en el mercado y va a hacer que cambien muchas cosas en el mundo de los ordenadores y de la informática. Así que lo único que te pido es que si te ha gustado este vídeo, por favor me lo pongas aquí abajo y que me digas qué piensas tú, qué va a pasar. ¿Crees que es bueno el salto a ARM de Apple? ¿Crees que seguiremos en la x86? Yo desde luego, repito, sin ser fanboy, creo que es una buena idea porque al final nos da más alternativas, más competencia y si se ve que funciona realmente durante los próximos meses, entonces nuevas empresas tenderán a ir hacia ahí y eso hará que todos nosotros nos beneficiemos de estos cambios. Así que creo que son buenas noticias. Si le va bien porque le va bien y si le va mal pues porque al final veremos que es mejor x86. Pero eso, por favor, dejadme vuestros comentarios y suscribiros si os gusta este tipo de contenido, porque si veo que este vídeo tiene bastante apoyo, haré más vídeos relacionados sobre el mundo de la tecnología informática en un futuro en mi canal. Así que dicho esto, no me explayo más, nos vemos en la próxima. Adiós.